Buenos días para todos. Buenos Bueno, días. mister. Buenos días. ¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar o a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con operaciones de las funciones. Entonces vamos a aprender que pues las funciones se pueden operar, entendiendo que las operaciones son pues las conocidas por ustedes, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y pues esto va a tener obviamente algunas particularidades. Por ejemplo, pues estamos viendo, esto es, que estoy mirando de la página 67 del texto de Santillana, por si alguno lo quiere referenciar desde ahí. Entonces, estamos viendo que el desarrollo de esas operaciones también tiene que ver con la determinación de algunos dominios, y en este caso, pues el concepto de intersección de esos dominios. Entonces, por ejemplo, tengo ahí ya en vista las diferentes operaciones. Entonces tenemos que, por ejemplo, para el caso de la suma, podemos hacer f más g de x, sabiendo que eso corresponde, por ejemplo, al resultado de tener dos funciones, una que se llame f de x y otra que se llame g de x. Sin embargo, pues vemos acá al frente que la solución tiene que ver directamente con la determinación también de los dominios y la intersección entre esos dominios. Entonces recordemos rápidamente a qué equivale o a qué corresponde el concepto de intersección, por si alguno de pronto no lo tiene muy claro. Entonces, supongamos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Supongamos que el conjunto A lo voy a colocar como el conjunto de los números pares y el conjunto B lo voy a colocar como el conjunto de los números primos. Les voy a colocar algunos de ellos. Supongamos que dentro de los pares pues tenemos al 2, al 4, 6, 8, 10, 12, 14, bueno, etcétera. Y dentro de los primos tenemos al 2, 3, 5, 7, 11 y por ejemplo 13. Entonces, ¿cuál es la intersección de esos dos conjuntos? Entonces, la intersección hace relación específicamente a lo que hace parte de ambos conjuntos. Es decir, un número de estos que a la misma vez fuera par y a la misma vez fuera primo. En ese caso, el único número que cumple con esa condición es el 2. O sea que si, por ejemplo, nos pusieran a encontrar eh, A intersección B, en este caso, diríamos que únicamente cumple el número 2 porque es el único de todos estos números que a la misma vez es par y a la misma vez es primo. ¿Listo? Entonces, este es el concepto de intersección para los que de pronto no lo recordaban. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a trabajar hoy con la intersección, pero vamos a trabajar también con los dominios. Entonces, es importante también recordar cómo es que se calcula el dominio de una función. Entonces, bueno, yo voy a colocar por acá algunos ejemplos antes de empezar a trabajar con, digamos, la explicación del concepto o propiamente hacer unos ejemplos sobre por ejemplo, la suma o la resta o la multiplicación o división de funciones. Entonces, supongamos que yo tengo esta función de acá. Entonces, esto es ejemplo de determinación de dominios. Entonces, recordemos que en una función, X o la variable independiente siempre va a tomar, digamos, valores que tienen que ver con un conjunto al que llamamos dominio. Y la variable independiente o la imagen, que en este caso es f de x o que normalmente llamamos y, siempre va a corresponder al rango de la función. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá ya tengo la respuesta. Resulta que podemos asegurar que en este caso x puede ser cualquier valor. ¿Sí? ¿Por qué puede ser cualquier valor? Porque incluso fuese negativo o fuese positivo, sin importar qué tan grande o qué tan pequeño o positivo o negativo fuese este número, siempre vamos a encontrar un resultado que no tiene ninguna restricción. Entonces, siempre, digamos, vamos a encontrar eh, valores con, digamos, que no tienen problema con la división entre cero, o pues porque acá nunca va a haber un cero, por ejemplo. Sí, obviamente, digamos, incluso x podría ser un número, por ejemplo, racional. Por ejemplo, podría ser el número, digamos, un medio.
y podríamos operar 3 por 1 medio menos 7 y eso nos seguiría dando otro número que no tiene restricción alguna. ¿Listo? De hecho, pues digamos, en este caso, esa es una función lineal, ¿cierto? Que es de las primeras que estudiamos. Entonces, una de las características justamente de las funciones lineales es que el dominio corresponde a todo el conjunto de los reales. ¿Listo? Veamos otra de pronto. Veamos, por ejemplo, una cuadrática. Yo tengo por aquí lista también una. Entonces, supongamos una que sea de la forma, no sé, g de t. Hay una, la tengo acá, g de t. Ya la voy a compartir ahí. Supongamos esta. G de t igual a 4t al cuadrado menos t más 1. En este caso, el dominio de G también corresponde a cualquier número t que pertenezca a R. Y recuerden que pues esta es la forma de escribirlo. Esto corresponde pues al lenguaje matemático. Esto que parece como una E, recuerden que este símbolo significa pertenece. Entonces, digamos que acá vuelve y sucede lo mismo. Yo podría tener incluso el valor para t igual a 0, porque en dado caso sería 4 por 0 al cuadrado, que sería 0, menos 0, seguiría siendo 0, y más 1 nos daría 1. ¿Sí? Entonces, lo mismo va a pasar acá, no vamos a tener restricciones, y esta, pues al ser una cuadrática, también cumple que pues en el caso de las cuadráticas el dominio siempre va a ser todo el conjunto de los reales. ¿Listo? Miremos otro ejemplo. Aquí es importante siempre, pues obviamente voy a tratar de hacer varios ejemplos, justamente para recordarles eh, la existencia pues de esos valores, que siempre pues digamos es importante saber establecer un dominio, y mucho más en este momento que vamos a empezar a trabajar con operaciones entre funciones. Entonces bueno, miramos esta otra. Aquí tenemos por ejemplo R de U igual a U a la 5 menos 3U a la 4 más 10. En este caso pues es una función de grado 5, ¿cierto? Y pues digamos que al ser una función de grado 5, tampoco tiene ninguna restricción, ¿cierto? Porque pues vemos que nuevamente U va a ser cualquier valor, ya sea negativo, positivo, incluso puede ser un valor negativo muy hacia el menos infinito, ¿sí? O positivo también muy grande, tan grande como queramos. Entonces en este caso decimos que el dominio de R corresponde a cualquier número U que pertenezca a los reales. Y esa es la forma también como se escribe. Listo, empecemos a mirar entonces de pronto algunas restricciones, algunos casos que sí van a tener restricción. Y por ejemplo, eso le pasa solamente, o bueno, no solamente, pero le pasa principalmente a las funciones racionales. Entonces, ¿cuál es una función racional? Por ejemplo, esta que voy a copiar acá, h de x. En este caso, h de x vemos que es x menos 6 sobre x menos 5. Entonces, en este caso es cuando ya ahora sí tenemos que tener presente el tema de las indeterminaciones, porque sabemos que en el conjunto, por ejemplo, de los números racionales, la definición nos dice que son cualquier números o cualesquiera números que tienen el modelo A sobre B con A y B pertenecientes a los números enteros, o sea, pertenecientes a Z, ¿cierto? Y hay una excepción que nos dicen y es con B diferente de cero. Y esto tiene que ver justamente con la imposibilidad de dividir entre cero. De hecho, ustedes creo que ya han hecho el ejercicio en sus calculadoras cuando ustedes van a dividir entre cero. Inmediatamente la calculadora les dice que es un error matemático. Entonces, ¿cómo establecer el dominio de una función, en este caso, por ejemplo, racional? Pues en este caso lo que decimos es, bueno, listo. Sabemos que x menos 5 debería ser diferente de cero, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues al plantear esta desigualdad, o digamos podemos despejar el valor de x, entonces vamos a saber que x, por ejemplo, debería ser diferente de 5, ¿sí? Porque este 5 que estaba aquí negativo lo lleva al otro lado positivo, y sabemos que efectivamente si yo hago aquí que x sea igual a 5, me va a dar 5 menos 5 y esto se va a volver 0, ¿sí? Lo cual es obviamente una, un error matemático. Entonces, ¿cómo podemos entregar ese dominio? Entonces, sencillamente podemos decir
que sería, lo voy a colocar acá, ya lo tenía listo también. Entonces podríamos decir que es cualquier número perteneciente a los reales, ¿sí? Donde x sea cualquier real menos el 5. Eso significa excepto el número 5. ¿Sí? Es una forma de escribirlo también. Y pues obviamente pues vemos acá que en algún momento cuando por ejemplo nos pidan operar o ya sea sumar, restar, multiplicar o hacer el cociente de una función que tenga que ver con una racional, pues evidentemente esta parte va a ser bien importante. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, mister. Sí, profe. Listo, miramos entonces otro ejemplo de determinación de dominios. Miremos otra racional. Entonces, en el caso de pronto de otra racional, donde el denominador sea, por ejemplo, una función cuadrática, que es este caso. Entonces, la función se llama R de n. Nos dice que n más 1 sobre n cuadrado menos 6n más 8 va a ser la función. Entonces, en este caso, nuevamente hay que determinar las excepciones, es decir, me van a servir todos los números excepto aquellos que hagan que todo este denominador se vuelva a cero. ¿Y cómo hacemos eso? Pues creo que ustedes ya también tienen este modelo, ya lo conocen, porque este es el modelo de una función de la forma x al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Y cuando tenemos ese caso, que ya lo hemos visto, decimos que, bueno, lo que tenemos que hacer es, pues sencillamente tomar dos paréntesis, igualarlos a cero, colocar en el inicio de cada paréntesis la raíz del término que tengo elevado al cuadrado, o sea, n, y operar los signos. Entonces esto es positivo, positivo por negativo da negativo, negativo por positivo también da negativo. ¿Listo? Entonces necesitamos dos números negativos en este caso, de forma que multiplicados nos den 8 y esos mismos dos números sumados o restados de alguna manera nos den 6. Entonces evidentemente esos números van a ser 4 y 2, porque menos 4 por menos 2 daría 8 positivo y menos 4 menos 2 daría menos 6. Entonces desde acá ya podemos decir listo, entonces aplicamos el teorema del factor nulo, que era también lo que ya habíamos hablado en algún momento, y decíamos que ese teorema del factor nulo corresponde a la posibilidad de pronto de hacer, digamos, de decir, bueno, si todo este producto vale cero, significa que o este paréntesis vale cero, todo este resultado del paréntesis, o es este paréntesis el que vale cero, porque cero multiplicado por lo que sea sabemos que siempre va a dar cero. Entonces, bueno, acá nos va a quedar entonces, decimos, listo, si es n menos 4 quien vale cero, entonces n sería igual a 4. Y de forma semejante, si es n menos 2 quien vale cero, pues n entonces sería igual a 2. Entonces aquí ya podemos de una vez, ya conocemos las restricciones, sabemos que los únicos dos números que van a hacer que esto de acá, este denominador se vuelva a cero, van a ser 4 y 2. Entonces de nuevo ya podemos generar el dominio de esa función. Yo lo tengo ya también por acá listo. Y el dominio de esa función entonces sería obviamente cualquier número que pertenezca al conjunto de los números reales, excepto los dos números que ya vimos que hacen que se indetermine la función. Y en este caso pues podríamos escribirlo de la siguiente manera. Sería esto. Entonces dominio de R va a ser cualquier número que pertenezca a los reales, excepto los números 2 y 4. ¿Sí? Y pues la explicación ya es obviamente pues desarrollar el proceso para saber cuáles son esos valores. Listo, en el caso de pronto de las funciones racionales. Las funciones racionales siempre van a tener esa particularidad, sencillamente es identificar cuál es el valor que hace que ese denominador se vuelva a cero. Pero ojo, eso es algo que no le ocurre a todas las funciones racionales. Existen algunas donde no, y tengo aquí el ejemplo de una. Vamos a esta función, q de l. Entonces nos dice que q de L es igual a L menos 2 sobre L cuadrado más 1. En este caso, por ejemplo, vemos que no hay restricción. ¿Y por qué no hay restricción? Porque incluso si L fuese un número negativo, yo podría decir, bueno, L va a ser, por ejemplo, el menos 3. Al elevar al cuadrado, siempre daría un número positivo, ¿sí? Porque negativo por negativo siempre va a dar positivo. Y adicionalmente, si a ese número que ya sabemos que da positivo le sumamos 1, pues siempre vamos a tener un número también de nuevo positivo.
Sí, entonces, en este caso, podemos decir que el dominio de Q mayúscula, entonces de Q, va a ser igual a cualquier L que pertenezca al conjunto de los reales. Y esa es la forma como se escribe pues, la solución. ¿Listo? Entonces, para tener ahí presentes esas particularidades. ¿Qué otras? Por ejemplo, también las funciones racionales. De esas funciones racionales, conviene también aclarar unas particularidades que ya las voy a mostrar. La idea era que nosotros también hubiéramos en este periodo desarrollado la función racional, mentira, la función exponencial, que pues obviamente tiene también relación con la racional y la logarítmica. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo no creo que alcancemos a llegar, por ejemplo, a la logarítmica, porque sobre todo me interesaba que ustedes, digamos, pudieran conocer en profundidad todo lo que corresponde eh, con, con las funciones lineales y con las cuadráticas. Ya de ahí para arriba, digamos que sí, son funciones que pues conviene obviamente revisar, pero son sobre todo funciones que les van a interesar a aquellos estudiantes que pretendan de pronto estudiar ingenierías o que pretendan estudiar algo que tenga que ver, digamos, con la matemática puntualmente, matemática pura, bueno, no sé, algunos de esos campos que ya son más en profundidad. Entonces, por eso, digamos, yo quisiera de pronto sí dejar las bases, que corresponden, como lo estoy diciendo, a funciones lineales, funciones cuadráticas, alcanzar de pronto a ver algo de la exponencial y pues ya si el tiempo de pronto nos alcanza, pues poder ver las otras. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos acá una función, esta se llama una función racional, porque pues vemos que es con raíz. Entonces, en este caso, conviene tener presente principalmente el tema de el índice de la raíz. Y eso lo voy a explicar ya mediante un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que voy a utilizar? Entonces, supongamos, bueno, digamos que hay una propiedad, The vocabulary with the letter O, hay okay? una propiedad bien importante y es que para cualquier función racional o radical, más bien, de índice par, debe cumplirse que el valor, digamos el valor de lo que está aquí adentro, siempre va a tener que ser positivo, ¿sí? Porque de hecho ustedes ya saben que las raíces de números negativos no existen, pero ojo, eso es algo que se aplica solamente para las raíces con índice par, ¿sí? Porque evidentemente yo tengo acá índice par, significa que el resultado de lo que esté adentro siempre va a ser positivo. ¿Y por qué? Digamos, doy un ejemplo. Yo podría tener, digamos, menos 2 multiplicado por menos 4 multiplicado por menos 6 multiplicado por ejemplo, menos uno. Entonces, en este caso, fíjense que tenemos negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, aquí ya haría negativo. Y negativo nuevamente por negativo, vemos que esto finalmente sería positivo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si fueran solamente 3 ya no aplica. Si fueran solamente 3 valores. Si fuera, por ejemplo, menos 2 por menos 4 por menos 6. Entonces, en este caso, negativo por negativo, aquí daría positivo. Y positivo por negativo, el resultado de esto sería negativo. ¿Sí? Entonces, esto es algo pues, que, digamos, conviene tener presente también para establecer estos casos. ¿Sí? Entonces, en el caso, digamos, que fuese negativo, solamente cumple para las funciones donde la raíz es de índice impar. Si, por ejemplo, digamos, yo podría tener la raíz cúbica de menos 5. En este caso, esto sí es posible hacerlo. ¿Por qué sí es posible? Porque evidentemente se trata de un número que multiplicado por él mismo me dé menos 5. Y ese número es aproximadamente el 1.7, negativo. ¿Sí? Porque ahí negativo 1.7 por negativo 0.7 da aproximadamente, bueno, voy a colocarlo acá. Entonces negativo, digamos, 1.7 por 1.7 daría positivo aproximadamente 3 punto algo. Y eso nuevamente multiplicado por negativo, ahora sí me daría el menos 5 positivo. ¿Sí es claro? Entonces,
por eso tenemos que tener claro esto. Y en este caso podríamos decir, listo, como se trata de digamos en este caso se trata de una restricción que me obliga a que esto que está dentro de la raíz sea positivo, pues acá vuelve un trabajo que ustedes ya habían visto y es el tema de las desigualdades. Entonces vamos a asegurar que, por ejemplo, u menos 9 va a ser cualquier número que sea mayor a cero. ¿Y eso cómo lo podemos expresar? Bueno, de hecho puede ser mayor o igual. Entonces vamos a decir, listo, como ese número o todo esto, u menos 9 va a ser mayor o igual a cero, podemos hacer el despeje. Entonces sabemos que u, por ejemplo, va a ser mayor o igual que 9. ¿Sí? Pues este 9 que estaba restando lo pasé al otro lado a sumar. Ustedes ya saben que pues esto igual tiene una representación gráfica. La voy a retomar acá. Entonces sabemos que, por ejemplo, acá estaría el número 9, acá estaría el infinito. Entonces sabemos que podemos tomar a partir de este número, ¿cierto? Que es el 9, y a partir de ahí cualquier número positivo, o en este caso pues hacia la derecha, ¿sí? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, bueno, ¿y por qué 9? Porque 9 menos 9 daría 0 y la raíz cuarta o cualquier raíz de 0 seguiría siendo 0, entonces por eso aquí todavía aplica. ¿Listo? Entonces ahora sí ya podemos definir el dominio, y el dominio de esa función sería entonces cualquier número, bueno, eso se puede expresar también con la desigualdad o se puede expresar de manera gráfica. Y pues voy a colocar acá la respuesta o la definición de ese dominio. Entonces vamos a decir que el dominio de Z va a ser cualquier U que pertenezca a este conjunto. Si recordemos que cuando el valor lo tomaba utilizábamos este paréntesis como cuadradito, ¿sí? Y a partir de ahí pues cualquier número hacia la derecha hasta llegar al infinito. Sabemos que el infinito pues es un valor que tampoco se toma. ¿Listo? Entonces pues esa sería digamos la particularidad para esas funciones que tienen que ver con raíces. ¿Listo? Y de pronto pues colocar una que tenga que ver con una raíz negativa. Entonces supongamos, la voy a colocar ahí una que se llama a de t. Entonces dada la función a de t, sería esta, igual a la raíz cúbica de t menos 4, pues por lo que acabé de explicar, en este caso, ahora sí, t sería cualquier número, bueno, el dominio de t va a ser cualquier número que pertenezca a los reales. ¿Listo? Porque pues en este caso no hay restricción y pues ya lo he explicado, es porque podemos multiplicar negativo, por ejemplo, por negativo, ¿sí? 3 veces, o 5 veces, o 7 veces, ¿sí? Mejor dicho, siempre que esto sea impar, ¿sí? Y en este caso pues sabemos que el resultado siempre sería negativo. ¿Listo? Y por eso pues no habría ningún inconveniente. Entonces estas no van a generar restricción alguna. ¿Listo? ¿Vamos todos hasta ahí? Sí, mister. Ok, listo. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es dar el ejemplo o empezar a analizar el ejemplo de lo que nos muestran acá en la misma página. Entonces, bueno, ya les voy a compartir ahí una vista más completa de lo que nos muestra. Recuerden que estoy en la página 69, no, 67, perdón. 67 para los que de pronto quieran ir revisando la solución al mismo tiempo conmigo. Entonces, bueno, voy a copiar la primera parte de esa explicación y a partir de ahí, pues ustedes me van a ayudar a entender un poco las particularidades. Listo, entonces esto es lo que aparece ahí posterior a la definición de las operaciones y pues vamos a trabajar entonces hoy con esto. Nos dice, por ejemplo, hallemos las operaciones que se indican a partir de las funciones f de x, donde f de x es x al cubo más 2y, listo, y g de x, donde g de x sería igual a raíz cuadrada de x menos 2. Entonces dice, determinemos el dominio de cada una. Entonces, bueno, vamos a hacer en primero la de la suma. Entonces nos están diciendo, listo, en el caso de la suma,
f más g de x, esta recuerde que es la forma como se escribe, bueno, aquí nos están definiendo todas, entonces nos vamos a centrar justamente en la primera, que sería esto que está acá. Entonces, bueno, lo primero es que sabemos que f más g de x es lo mismo que f de x más g de x, ¿sí? Y ya tenemos presentes cuáles son las dos funciones. Entonces, evidentemente, aquí nos están diciendo, bueno, está ahí no corresponde porque es i g de x, para que lo tengamos presente. Entonces, bueno, vamos a trabajar con esta que es f de x y con esta que es g de x. Entonces, lo primero es que, pues, digamos, algebraicamente, nosotros podemos hallar el proceso sencillamente al sumar una función con la otra. Es decir, aquí teníamos x al cubo más 2 y sabemos que a eso le teníamos que sumar pues lo que corresponde a g de x, que es raíz cuadrada de x menos 2. Sí, como en el caso de raíz cuadrada de x menos 2 no se puede operar ni con raíz, ni con x al cubo, ni con 2, entonces sencillamente queda expresada. Pero en este caso, más que interesarnos la solución, que es esto de acá, nos interesa es cuál es el dominio solución. Entonces, evidentemente nos están diciendo, fíjese que el dominio solución tiene que ver con la intersección de esos dos dominios. Entonces, si nosotros tomáramos el dominio solamente de f de x, sabríamos que ese dominio corresponde a todos los números reales. ¿Sí? Pues vuelvo y repito, esta fue una de las que vimos, de que no tiene restricción alguna. ¿Sí? X puede tomar cualquier valor, entonces ya sabemos que pertenece a todos los reales. Pero en cambio, en este caso sí hay una restricción, ¿sí? Porque raíz de x menos 2 siempre va a tener que ser un número positivo, porque, vuelvo y digo, las raíces de números negativos no existen. Entonces aquí podríamos hacerlo de la siguiente manera, definir que x menos 2 tendría que ser específicamente mayor o igual a 0, y aquí vuelve y pasa que pues despejo x, entonces x va a ser mayor o igual que 2. Y eso pues se representa como x que pertenece al conjunto que iría desde el número 2 y hasta el infinito. Y de hecho es algo que aquí gráficamente lo vemos. Fíjense que aquí esta recta de color como rojo o naranja tiene que ver con justamente esa función, g de x. Y vemos que todos los valores que toma x son a partir del 2. Sí, puede tomar 2.1, 2.5, 3, 100, 1000, infinito, ¿cierto? Pero nunca va a tomar valores más pequeños respecto al 2. Entonces, evidentemente, la intersección de esos dos, pues si esto, por ejemplo, corresponde a todos los números reales que van desde el 2 hasta el infinito, pues evidentemente la intersección sería esto mismo de acá, ¿sí? Porque sería lo único que hace parte de ambos conjuntos y es lo que nos están mostrando acá. ¿Listo? Entonces, bueno, eso en el caso de la suma de las dos funciones. Y recordar, obviamente, siempre la notación. Entonces, podemos decir que si queremos sumar las dos funciones, f de x más g de x, es lo mismo que hacer f más g de x. ¿Listo? Entonces, bueno, eso en el caso de la suma. En el caso de la resta, yo voy a ir borrando acá lo que ya vayamos mirando. Listo. En el caso de la resta, entonces tenemos g menos f de x. Ojo que en este caso es importante definir algo. No es lo mismo hacer f de x menos g de x que hacer g de x menos f de x. ¿Sí? En el caso de la suma, en la anterior, no habría problema, porque podríamos decir, bueno, x al cubo más 2 más raíz de x menos 2 es lo mismo que hacer raíz de x menos 2 más x al cubo más 2, ¿sí? No va a tener ningún inconveniente. Pero en este caso, obviamente, sí va a generar un problema, y eso tiene que ver con la propiedad conmutativa, ¿sí? Podríamos decir que, por ejemplo, 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5. Pero en el caso, bueno, porque en ambos casos nos da 8, ¿cierto? Pero en el caso de la resta, no sería lo mismo hacer 5 menos 3 que 3 menos 5, porque en este caso 5 menos 3 nos daría 2, y 2 es diferente de 3 menos 5, que nos daría menos 2, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esta propiedad. Está próximo a terminarse el tiempo, muchachos. Recuerden que apenas se corte, vuelven a ingresar rápidamente con el mismo link.